útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino todas aquellas que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado o la imputada los datos que lo favorezcan. O sea que es una obligación del Ministerio Público hacer eso. Entonces, el carácter garante del programa normativo que en la investigación debe llevar a cabo el fiscal del Ministerio Público debe estar encaminada a investigar la verdad de los hechos, aunque ello conlleve a un sobreseimiento o una solicitud de archivo. El éxito de las labores de un fiscal del Ministerio Público no debe ser medido por la cantidad de acusaciones que presenta, sino por la cantidad de actos conclusivos que son acordados por el órgano jurisdiccional y que adicionalmente son el reflejo fiel de la realidad y del acatamiento de la ley, de la Constitución y la ley. No puede ser que se esté midiendo a los fiscales por la cantidad de acusaciones que presentan, porque no todas las denuncias que llegan al Ministerio Público son hechos que revisten carácter penal o narran hechos que revisten carácter penal. Entonces los fiscales deben ser valorados y evaluados es por la cantidad o el resultado que den con fundamento a la verdad de los hechos, porque ese es no el fin único del proceso, sino uno de los fines del proceso, la búsqueda de la verdad. Ahora bien, yo quiero destacar que en este particular existen otras legislaciones, como el caso de los Estados Unidos, que el Ministerio Público no es parte de buena fe, sino que es un acusador nato, inclusive funcionarios de elección popular, y el éxito de la gestión de ellos obedece a sentencias condenatorias conseguidas. Pero ese no es el caso de Venezuela, que se preocupa más por la verdad de los hechos para condenar a las personas que son culpables y absolver a aquellas que son inocentes. Como toda regla, existen unas excepciones en las cuales, una vez iniciada